Vamos a buscar el Evangelio de Mateo, capítulo número 8. Evangelio de Mateo, capítulo número 8, versículo número 23, hasta el versículo número 27. Mateo, capítulo número 8, verso número 23, hasta el versículo número 27. Bienvenidos al tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Vamos a iniciar con una lectura, la lectura que vamos nosotros a estar exponiendo. El tema de la exposición es nuestra fe puesta a prueba. O también pudiéramos decir, Dios prueba nuestra fe. Y el objetivo principal es que nosotros pudiéramos o podamos conocer cuál es el propósito de las pruebas y cómo enfrentarlas. Ese es el objetivo de esta exposición, conocer los propósitos de las pruebas que tenemos o que tendremos. ¿Por qué Dios prueba mi fe? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios prueba mi fe? Y el otro objetivo es cómo debiera yo enfrentar la prueba. Regularmente, por no generalizar, regularmente nosotros cuando enfrentamos una prueba, reaccionamos nosotros con desesperación. Regularmente cuando nosotros enfrentamos las pruebas, reaccionamos nosotros con temor. Cuando nosotros estábamos pequeños y el maestro nos decía, vamos a tener examen sorpresa, por lo menos cuando yo estudiaba o estaba en la primaria, empezábamos a ponernos temerosos y nerviosos. Lo que el maestro quería hacer es probar nuestro conocimiento, y eso es válido, y eso es bueno, Él es el maestro. Pero cuando Dios prueba nuestra fe, en ocasiones, el temor puede gobernar nuestras vidas, o también el desespero puede gobernar nuestras vidas. Así que nosotros queremos transmitir a través de la palabra de Dios estos dos objetivos. ¿Por qué Dios manda pruebas a mi vida? En ocasiones nosotros pudiéramos decir que la prueba es algo que no lo merecíamos. Pero aquí de lo que se trata es que Dios es el arquitecto de nuestras vidas. Él es el gobernador de nuestras vidas. Y si somos pueblo, si somos hijos de Dios, Él sabrá cómo tratar a su pueblo o a sus hijos, ya sea en lo general o sea en lo particular. Y nosotros no podemos decir, ¿qué haces con nuestras vidas? Porque Él es el alfarero y nosotros somos como ese jarro de barro. Así que vamos a leer pues Mateo capítulo número 8, versículo número 23 hasta el versículo número 27. Vamos a dividir esta exposición en tres partes muy sencillas. Si usted puede apreciar en la pizarra esas tres partes, si no, pues se las podría estar yo repitiendo. Número 1, vamos a dividir la exposición en la prueba. Número 2, la respuesta a la prueba. Y número 3, la enseñanza de la prueba. Prueba, respuesta y enseñanza. Fácil de memorizar. Prueba, nuestra respuesta y nuestra enseñanza. La prueba, nuestra respuesta y nuestra enseñanza. Dice su palabra en Mateo capítulo número 8, versículo número 23. Y entrando él, o sea Jesús, en la barca,
Sus discípulos le siguieron. Verso número 24, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. O sea, nuestro Señor Jesucristo. Él dormía. Verso número 25, y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo, y si ustedes ven ahí en sus Biblias, son signos de admiración. Y esos signos nos indican palabras de desespero. Ellos no fueron con el Señor Jesucristo y le hablaron al oído, Señor, sálvanos. Más bien, pudiéramos nosotros imaginarnos gritos de temor y gritos de desesperación. Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Dice el verso número 26, y él les dijo, preguntas, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza, o sea, gran quietud. Y lo más sorprendente, versículo número 27, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dios prueba nuestra confianza en Él. Vamos a orar. En esta hora, nuestro Padre que está en los cielos, creador de todas las cosas y gobernador absoluto de todas las cosas, hoy estamos delante de tu presencia, cara a cara, a través de tu bendita palabra. Permite que nosotros podamos estar prestando atención, porque tu palabra es beneficiosa para nuestras vidas, porque necesitamos de tus palabras, de tu palabra, de tus promesas, de tu exhortación, de tus palabras de ánimo. Damos gracias por nuestro Redentor que vive por los siglos de los siglos. Amén. Así que el objetivo es que usted pueda conocer el propósito de la prueba y también cómo enfrentar la prueba. Ahí en la pizarra escribí la palabra prueba y le puse alrededor dos conceptos, que es el contexto que vamos nosotros a estar explicando, doctrina de Jesús y autoridad de Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con un barco, una barca que está siendo azotada por el agua y por los vientos? ¿Qué tiene que ver la doctrina de Jesús? ¿Qué tiene que ver la autoridad de Jesús? Pues ese es el contexto. Es necesario que prestemos atención al contexto del verso número 23 hasta el versículo número 27. Si logramos comprender bien el contexto, esta enseñanza que nosotros se las contamos a nuestros niños para dormir o que se las contamos en las escuelas dominicales, traerá una enriquecedora enseñanza para nosotros como cristianos en el momento en que estemos nosotros atravesando por las pruebas que tenemos hoy en día o que las tendremos o las que tuvimos en el pasado. Así que el contexto es el siguiente. Desde el capítulo número 5 del libro de Mateo hasta el capítulo número 7 del Evangelio de Mateo, encontramos esa partecita importante, doctrina o enseñanza o verdades de parte de la boca del Hijo de Dios. Por lo menos, y si ustedes están notando, por lo menos encontramos 23 enseñanzas que Jesús contó o enseñó en el llamado Sermón del Monte, cerca de una ciudad llamada Capernaum y cerca del mar de Galilea. 23 enseñanzas que Jesús, nuestro Señor, estuvo hablando, estuvo enseñando, estuvo predicando. ¿Qué tiene que ver eso con las pruebas? ¿Qué tiene que ver eso con unos pescadores que están siendo abatidos por el mar, abatidos por el viento, gritando con desespero, Señor Jesús, sálvanos que perecemos? ¿Qué tiene que ver esto cuando el Señor Jesucristo se levanta y con su voz de mando le dice a los elementos de la naturaleza, estad quietos que yo soy el Señor? ¿Qué tiene que ver la enseñanza, estas 23 enseñanzas? Pues tienen mucho
mucho que ver. Si usted ve en sus Biblias, y si gustan acompañar brevemente, Mateo capítulo número 5, estamos tratando de establecer el contexto de estos versos. Mateo 5, versículo número 1, dice, viendo la multitud, y era una gran multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 son puras enseñanzas de este gran sermón del monte. Por ejemplo, encontramos las bienaventuranzas, encontramos la sal de la tierra, encontramos la luz del mundo, encontramos enseñanza de Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y las limosnas, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos lo conoceréis, y los dos cimientos. No es necesario aprenderse todos los títulos de estas 23 enseñanzas, solamente el propósito es que el Señor Jesucristo ha estado impartiendo doctrina, impartiendo verdad. Capítulo 8, el primer verso, capítulo número 8, el primer verso, Mateo 7, versículo número 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, o sea, toda su doctrina, y cuando terminó Jesús estas parábolas, la gente se admiraba de su doctrina, la gente se admiraba de su enseñanza, la gente se admiraba de sus palabras, y nosotros sabemos porque Él es el Hijo de Dios. Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Capítulo 8, versículo número 1, no solamente encontramos enseñanzas, sino la otra partecita del círculo de la prueba, encontramos nosotros autoridad de Jesús. ¿Qué tiene que ver la autoridad de Jesús en el contexto de una barca, en el contexto de hombres temerosos por sus vidas? Versículo número 1 del capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte, la gente le seguía. Y desde el versículo número 1 hasta el verso número 17 encontramos ciertos milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y para hacer milagros se necesita autoridad. Y Cristo Jesús tiene autoridad, no solamente para sanar enfermos, sacar demonios, levantar muertos. Él tiene autoridad. ¿Y por qué Cristo Jesús tiene autoridad? Porque Él es el verdadero Dios y Él es el verdadero hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Así que desde el capítulo 8 hasta el versículo número 17 del capítulo 8 en que encontramos a Jesús sanando un leproso, encontramos a Jesús sanando al siervo de un centurión, encontramos a Jesús sanando a la suegra de Pedro, encontramos a Jesús expulsando demonios y encontramos a Jesús sanando a todos los enfermos que le traían, Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias o nuestros dolores. Finalmente, en el versículo número 18, el Señor Jesucristo explica el costo de ser un discípulo de Jesús. Tenga en mente el contexto, enseñanzas de Jesús, o sea, doctrinas, demostración del poder y de autoridad. Tenga en mente este contexto, porque el Señor Jesucristo dice en el verso número 18, viendo Jesús rodeado de mucha gente, Mateo 8, verso 18, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
verso 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, el Señor Jesús le está diciendo a los que querían seguirle, y la palabra de Dios nos recuerda a nosotros también, si somos verdaderos cristianos, el Señor Jesucristo advirtió que seguirle, que ser cristiano no va a ser una vida color de rosas, sino que va a ser una vida dificultosa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos contra corriente, la corriente, el pensamiento de este mundo. Nosotros estamos luchando en contra de enemigos, nuestra carne, el mundo, Satanás, etc. En otras palabras, el Señor Jesucristo dice, todos mis discípulos que quieran seguirme, les tengo que decir la verdad. No será nada fácil. No será nada fácil. Es en ese contexto que Jesús entra junto con sus discípulos en una barca. Así que vamos a dividir esta exposición en tres partes. Número 1, la prueba. Número 2, la respuesta a la prueba. Y número 3, la enseñanza de la prueba. Pero tenga en mente estas dos partes, la doctrina de Jesús y la autoridad de Jesús. Los discípulos, en igual de actuar con desespero y con temor, ellos debieron echar mano de la doctrina de Jesús y de la autoridad de Jesús. Ya le di la respuesta. Ya les di la respuesta. En medio de la prueba, ¿cómo actúa usted? La prueba es repentina. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿En quién nos apoyamos? La respuesta, los discípulos debieron haberse apoyado en las 23 enseñanzas de Jesús, en su doctrina. Ellos hubieran apoyado o se hubieran apoyado en la autoridad de Jesús que tiene para sanar leprosos, levantar muertos, darle vista a los ciegos, etc. Así que vamos a ver pues la prueba. ¿Cuál era la prueba? Mateo 8, versículo número 23. Y entrando él, o sea Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y esta es la descripción de la prueba. En este caso, hermanos y amigos, es una prueba física. En este caso es una prueba física. Dios va a probar la confianza que tienen los discípulos, pero también una prueba física prueba también nuestra confianza, o sea, nuestro espíritu, nuestra alma. En ocasiones tenemos pruebas que afligen nuestra alma y pues también nuestro cuerpo se estremece. En ocasiones las pruebas son físicas, pero también nuestra alma, nuestro cuerpo también se estremece. Pregunta entonces, ¿cuál es la prueba? La respuesta es sencilla. ¿Cuál es la prueba a la que fueron sometidos? Una gran tormenta en el mar de Galilea. Dice el verso número 24. Y aquí se levantó en el mar una tempestad, pero dice tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor Jesucristo estaba dormido. Para tener un sentido pues geográfico de este mar o de este lago, el mar de Galilea es un lago diferente. Es un lago de agua dulce, pero también se le llama mar. Este mar o este lago no es un lago pequeño. Este lago está aproximadamente a 210 metros sobre el nivel del mar. Eso es algo curioso. Este mar o este lago mide, o si puede usted echar a volar su imaginación, este mar de Galilea mide 21 kilómetros de largo, está bastante grande, 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. No es un lago como el que tenemos artificial aquí en nuestra ciudad. 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. Su profundidad varía entre 25 y 40 metros. Es un lago profundo. Y tiene una costa aproximadamente de 53 kilómetros. O sea,
no es un lago pequeño, es un gran lago. Dice los conocedores de geografía acerca de este lago que en los meses de mayo y octubre fuertes vientos golpean a través de las paredes de los cerros o de las grandes peñas sobre este valle, causando fuertes tormentas repentinas por la combinación de lo que conocemos nosotros del aire frío con el aire caliente. Así que no es pues algo menor lo que sucedió en este evento. De repente la tormenta apareció en el mar de Galilea. Marcos 4, versículo número 37, pasajes paralelos, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, se estaban ahogando. La prueba es una gran tempestad, grandes vientos y fuertes olas. Lucas 8:23 nos dice: pero mientras navegaban, él se durmió. Y interesante esta palabra, y se desencadenó una tempestad. Pareciera que estuviera amarrada la tempestad y tú sueltas la cadena y surge fuerte como un gran huracán en ese mar de Galilea. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. ¿Qué es lo que nos muestran estos versos? Número 1, ya sea físico, la prueba, o ya sea espiritual. Lo que podemos nosotros aprender de esta parte de Mateo 8, versículo número 24, que la prueba, en ocasiones no van a avisar. Las pruebas son repentinas. Las pruebas que Dios nos manda en ocasiones no nos van a estar avisando. Pueden llegar repentinamente como llegó esta gran tempestad a la vida de los discípulos de Jesús. Y eso nos causa a nosotros cierto temor y puede causar en nosotros cierta desesperación. Porque cuando nos avisan, nosotros podemos estar preparados, pero cuando la prueba no avisa, pudiera causar en nosotros cierto temor. Las pruebas no avisan. Las pruebas no avisan. Y la pregunta que nosotros pudiéramos hacernos, si las pruebas no avisan, si las pruebas son repentinas, ¿está Dios en control de la prueba? Si las pruebas no avisan y si las pruebas en ocasiones nos causan temor, nosotros pudiéramos hacernos la pregunta, o cuando nosotros estamos dentro de la prueba, dentro de la tormenta, pudiéramos nosotros alzar los ojos al cielo y decir con toda seguridad: Dios, aún en medio de la prueba, aún en medio de mis circunstancias, yo sé que tú tienes el control absoluto de todas las cosas. Isaías 45, versículo 12 dice: yo Jehová, o sea, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. En verdad, en medio de la prueba, aunque la prueba sea repentina, Dios tiene el control de todas las cosas. Salmo 115, verso 16, los cielos son los cielos de Jehová, no los nuestros. Los cielos son los cielos ¿de quién? De Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Job 12:10, en su mano está el alma de todo viviente. En su mano está el alma de todo viviente y el aliento de todo el género humano. Aunque las pruebas no avisen, aunque las pruebas sean repentinas, nosotros como hijos de Dios debemos de recordar que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas,
No hay nada, ni siquiera un milímetro que se le puede escapar del control de Dios, porque Él es el que gobierna absolutamente todas las cosas. En tu experiencia, cuando llegó la prueba, en ocasiones ni siquiera tocó a la puerta, pero la prueba llegó. En medio de la prueba, primer principio, Dios tiene control de todas las cosas. Y aunque nosotros, por el ruido del mar y por el ruido del viento, no podemos escuchar esa voz de Dios, que Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos, la iglesia, ese que está al lado de ti, que está fuera de la prueba, tiene un trabajo importante que hacer, y es de recordarnos, Dios tiene el control de todas las cosas. Seguimos observando el pasaje. Jesús estaba cansado, y eso nos habla de su verdadera humanidad. Jesús estaba dormido, eso nos habla de su verdadera humanidad. Ni aún la tormenta lo despertaba, ni aún la tormenta lo despertaba. ¿Quién puede dormir en medio de una tormenta? Solo aquel que entrega su confianza plena, completa, total, aquel que es gobernador absoluto de todas las cosas. Él en su humanidad estaba dormido, estaba confiado, porque su Padre lo sostenía. Él sabía que Dios tiene el control supremo de todas las cosas. Cuando nosotros estamos sometidos a diversas pruebas, la primera manifestación que nosotros expresamos es que en ocasiones no podemos nosotros conciliar el sueño. La prueba nos está afligiendo, la prueba nos está atormentando, pero ¿cómo podemos nosotros decir como el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré? La respuesta es porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y eso es lo que vemos en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que la descripción de la prueba no era un pequeño viento, no era una pequeña ola, era gran viento, gran ola que ponía en peligro la integridad de los pescadores, la integridad de los discípulos a la vista, de los discípulos a la vista de la humanidad. Las vidas de estos hombres estaban en grave peligro, pero a la vista del poder y del control de Cristo y el control de Dios Padre, era el lugar más seguro de todo el planeta. Es algo muy interesante. ¿Cómo podemos nosotros decir que en medio de la prueba, que en medio de esos grandes vientos, de estas grandes olas que azotan a nuestras vidas, cómo es posible que nosotros pudiéramos decir, aunque el mar me esté golpeando, aunque el viento golpee mi cara, estoy seguro en las manos de Dios, en las manos de mi Señor Jesucristo? Ante nuestra vista humana, el lugar más peligroso era esa barca, pero ante el conocimiento de Dios o ante el poder de Dios, era el lugar más seguro. Nosotros decimos que el vientre de las madres para los bebés que se desarrollan es el lugar más seguro. Pero nosotros también podemos decir que el lugar más seguro para nosotros como hijos de Dios es estar en sus propias manos. Segunda parte, pues, de esta exposición, versículo número 25. ¿Cómo reaccionaron los discípulos ante la prueba? Piensen un momento, ellos sí eran verdaderamente pescadores experimentados. No debemos nosotros denigrar a nuestros hermanos, los discípulos del Señor Jesucristo. Tengamos cuidado nosotros de criticarlos, porque cuando nosotros se nos descompone el carro,
el mundo se nos viene encima. Cuando nosotros nos diagnostican una enfermedad, el mundo se nos viene encima. Pero estos hombres eran pescadores experimentados y dentro de ellos había hombres valientes. Había uno que era guerrillero. Ellos habían pues escuchado las enseñanzas de Jesús, doctrina. Ellos habían sido testigos de los milagros de Jesús, autoridad. ¿Qué les pasó a los discípulos? Lo mismo que nos pasa a nosotros. En medio de la tempestad, en medio de la prueba, se nos olvida la doctrina del Hijo de Dios revelada en su palabra y se nos olvida que Cristo Jesús es el gobernador absoluto de todas las cosas. ¿Cómo reaccionan los discípulos? Verso número 25. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Marcos 4, verso 38, lo pone en otro ángulo. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Un poco de soberbia. Imagínese la escena. ¿Qué no te das cuenta, Hijo de Dios, que estamos a punto de morir y tú estás dormido? En ocasiones nosotros, cuando estamos atravesando pruebas, dificultades, nos creemos merecedores de todas las cosas. Y ese es nuestro grave error. Cuando nosotros estamos atravesando en medio de una tormenta, de una tempestad, lejos nosotros de humillarnos como lo hizo Job, levantamos en ocasiones el puño a los cielos y decimos: ¿qué es lo que te pasa, oh Dios? ¿Por qué me haces esto? El problema de nosotros en ocasiones es que nos creemos que somos merecedores de todas las cosas. Marcos 4:38 registra pues esta pregunta: ¿no tienes cuidado que perecemos? Lucas 8:24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Hay dos maneras de reaccionar ante las pruebas. Número 1, desesperación. Número 2, confianza. Hay dos maneras de reaccionar ante la prueba. Número 1, desesperarnos, ser gobernados por el miedo, ser gobernados por la desesperación. O número 2, tener confianza en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra. Doctrina de Jesús, verdad del Hijo de Dios y autoridad. En medio de la prueba, los discípulos debieron de haber pensado en las enseñanzas, 23 enseñanzas salidas de la boca del Hijo de Dios. ¿Dónde está la enseñanza en medio de la prueba? ¿Dónde está haber sido testigos de la autoridad del Hijo de Dios? Pero uno de los propósitos de la prueba es hacernos entender que somos demasiado débiles en nuestra propia humanidad. El propósito de las pruebas de parte de Dios es recordarnos que necesitamos depender todos los días de nuestro Dios, todos los días de nuestro Dios. Ese es un propósito grande de las pruebas, porque por naturaleza nosotros queremos ser independientes de Dios, aun cuando conocemos quién es el Rey y cómo es su reino. En ocasiones, como nosotros como cristianos somos o queremos ser independientes, y eso es un grave pecado. Las pruebas entonces nos recuerdan todos los días que necesitamos depender de nuestro Dios en absolutamente todas las cosas. Ellos reaccionaron pues con temor y con desesperación. Señor, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Por qué estás dormido? ¿Dónde estás en medio de la prueba? ¿No tienes cuidado de nosotros, oh Jesús? Y así en ocasiones estamos nosotros cuando viene la prueba, decimos: ¿qué es lo que te pasa? ¿No tienes cuidado de mí? Pero nosotros deberíamos de aprender
como Job dice en el capítulo 1 del versículo número 20. Entonces Job se levantó y vean el tipo de prueba, conocemos el tipo de prueba. Job, un hombre justo, recto, temeroso, delante de Dios. Importante esto, que el testimonio de Job coincidía con el testimonio que estaba de él de los cielos. Y esto es importante. Job tenía un gran testimonio, coincidía en la tierra su testimonio y coincidía en los cielos su testimonio. Y viene una gran prueba de parte permitido por Dios. Job perdió sus riquezas y Job perdió su familia. Y la respuesta de Job ante las circunstancias adversas, verso número 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, eso se llama humildad, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esa debería de ser nuestra respuesta ante las circunstancias adversas. Nuestra respuesta ante las circunstancias adversas deberían de ser de humillación, porque nosotros somos criaturas y Él es el creador. ¿Qué derecho tenemos nosotros a ponernos a contender con Dios? Se nos olvida que nosotros somos criaturas. Él es el infinito, el eterno, el incomparable. Pero Job se humilla delante de su Creador y delante de su Redentor y delante de el que le preserva. Y Job se humilla y Job no reclama y Job no levanta el puño a los cielos. En cambio, Job le adoró. Qué interesante. Job le adoró. Job se humilló. Cuando la prueba viene a nuestra vida, lo primero que deberíamos de hacer es humillarnos y adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y dice el verso 21 de Job, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Solo los integrantes del reino de Dios, que reconocen a Dios como el que preserva todas las cosas, pueden decir estas palabras: Jehová sea bendito, porque Él es el dueño de mi vida. Y Él sabrá qué hacer con mi vida. Las pruebas nos hacen humillarnos. Las pruebas nos hacen reconocer que sea cualquier circunstancia en la que estemos atravesando, debemos de alabar a Dios por sobre todas las cosas. Verso número 22 del capítulo 1 de Job. En todo eso no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y eso nos hace eco de Romanos 8. Y todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando viene la prueba, debemos nosotros reconocer que Dios hace todo para nuestro beneficio, aun cuando nosotros sea causa de dolor lo que Dios nos esté mandando. En medio de la prueba nosotros nos humillamos, nosotros reconocemos y alabamos el nombre de Dios y nosotros reconocemos que Él es el arquitecto perfecto y absoluto y Él sabe qué hacer con nuestras vidas. De esa manera debieron de haber reaccionado los discípulos. En medio de la prueba podemos nosotros recordar quién es el que gobierna. Y quien gobierna es el Hijo de Dios. En medio de la prueba nosotros somos llamados a recordar las promesas que nosotros leemos en su palabra. El propósito de la prueba, pues, brevemente, es probar cómo anda nuestra confianza en Él para poder fortalecerla o ejercitarla.
El propósito de la prueba de parte de Dios es para ver cómo anda nuestra confianza en Él, para fortalecerla. Primera de Pedro 1, verso 1 al 9 nos dice que el oro como metal precioso necesita ser probado, ser purificado, quitarle las impurezas para poder mostrar el verdadero resplandor pues del oro, y el oro es pasado pues por el fuego. Mucho más es nuestra fe, más valiosa que el oro, necesita pues ser limpiado. Nuestra fe necesita ser también probada. Y en ocasiones la prueba al momento es dolorosa, pero después da fruto apacible de justicia, de gozo, y fortalece también nuestra fe. Otro propósito de la prueba es lo que decíamos al principio, recordar que dependemos absolutamente de Dios. Dependemos absolutamente de Dios. Segunda de Corintios 1, del 1 al 9, Pablo encontró en medio de su debilidad la dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Bástate pues mi gracia, que mi poder se va a estar perfeccionando en tu debilidad. Y Pablo rogaba, lloraba que le quitara ese aguijón, pero el propósito de Cristo para Pablo era distinto. Te lo voy a dejar ahí para que seas humilde y recuerdes que necesitas seguir dependiendo todos los días de mi gracia y de mi misericordia. Los propósitos de las pruebas para nosotros como cristianos son buenos. Siempre serán buenos. Él es el arquitecto de cada paso que nosotros damos. Él es el arquitecto sabio. Él es el Padre sabio que sabe qué hacer con nuestras vidas. Él es el gobernador sabio que sabe cómo gobernar no solamente el mundo, sino también nuestras vidas. Prueba, nuestra respuesta a la prueba y nuestra enseñanza. Versículo número 26 al 27. ¿Cuál es la enseñanza de parte de Jesús? Él les dijo, y nosotros podemos también leer en medio de la prueba, Él nos dice, en medio de la prueba, Jesús, su palabra, nos dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Cuál es la diferencia o cuál es lo opuesto de temer? ¿No es acaso seguridad? Decimos nosotros, ese hombre es muy seguro. Y la contraparte, ese hombre es muy temeroso. El hogar es seguro. La contraparte, el lugar es inseguro, o sea, hay temor. En esta escena vemos al Señor Jesucristo, pues, gobernando en medio de la tormenta. Las fuertes olas, los grandes vientos no hicieron desesperar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, pero sí lo despertaron los gritos de desesperación de sus discípulos. Interesante es que Cristo Jesús dormido, Él estaba cansado, 23 enseñanzas, un despliegue de autoridad, sirviendo a los demás. En su humanidad Él estaba dormido. El rugido de los vientos no lo despertaron, pero sí lo hicieron los gritos de desesperación de sus discípulos. Y nosotros podemos recordar lo que dice Pedro, atento está Jehová. Su oído está atento a lo que sucede en tu vida y en la mía. Él no es un Dios que desatiende a su pueblo. Él no es un redentor que desatiende a los suyos. Él está atento. Por eso Jesús, su palabra nos dice, Él les dijo, ¿por qué teméis? O sea, ¿por qué tienen miedo si yo estoy aquí en medio de ustedes? Ustedes ven el aire, ven las olas, pero han dejado de verme a mí. Y cuando nosotros estamos atravesando fuertes pruebas,
Lo primero que nos vemos es lo fuerte de la prueba y dejamos de ver lo fuerte que es Cristo en nosotros. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Interesante lo que dice Marcos 39, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Lucas 8:24, vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo gran bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Cuál es la diferencia de los tres relatos de Mateo, Marcos y Lucas? ¿Cuál es la diferencia? Marcos y Lucas nos relata que primero el Señor Jesucristo controla la naturaleza, el aire, el mar, y después les pregunta, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Mas sin embargo, Mateo registra primeramente las palabras y la tormenta todavía sigue en pie. La tormenta todavía sigue en pie. El Señor Jesucristo les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué podemos nosotros aprender de estas formas distintas de ver? No es que la palabra de Dios se contradice. Aprendemos, número uno, que en medio de la circunstancia adversa, la palabra de Dios, la doctrina de Jesucristo es necesaria para salir o para soportar la prueba. Está el viento rugiendo, están las olas rugiendo, y el Señor Jesucristo está dialogando con sus discípulos. Les está diciendo en medio de la tormenta, ¿por qué estás temeroso, hombre de poca fe? Pero después los otros dos evangelistas nos enseñan que después de que pasa la tormenta, nosotros podemos aprender que es su palabra lo que nos ayuda a preservar en medio de la prueba. Ya sea de cualquier lado que usted quiera verla, la palabra de Dios es necesaria para atravesar cualquier tipo de dificultad. ¿Qué significa hombres de poca fe? El texto nos dice que los discípulos no tenían fe en Jesucristo. El texto nos dice, no dice que no tenían fe en Jesucristo. El texto dice que tenían poca fe. En otras palabras, su fe no estaba siendo ejercitada o su fe no estaba siendo desarrollada. Se habían olvidado de la doctrina de Jesús y de la autoridad del Hijo de Dios. ¿Cómo podemos nosotros en medio de la prueba ejercer nuestra fe? Recordando que Él es el quien tiene autoridad de la prueba y recordando sus promesas, sus palabras, su doctrina, su enseñanza. Él lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hombres de poca fe, porque se olvidaron de que yo tengo autoridad sobre las circunstancias. Hombres de poca fe, porque se olvidaron de mis promesas, se olvidaron de mi enseñanza. Ellos debieron haber mostrado más confianza en la autoridad de Cristo. Ellos debieran de haber mostrado más confianza en la enseñanza de Cristo en medio de la prueba. En otras palabras, no llevaron a la práctica lo que sabían. Cuando nosotros atravesamos dificultades, es cuando más necesitamos su palabra en nuestras vidas. Necesitamos recordar que en medio de la prueba, Cristo Jesús es el gobernador absoluto de todas las cosas. La fe de los discípulos, pues, estaba siendo purificada por medio del fuego. Hermanos, es difícil decir lo siguiente, pero es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos gobierna el desespero en medio de la prueba, cuando nosotros somos gobernados por medio de la desesperación, por medio del miedo, en medio de la dificultad, de cierta manera estamos pecando delante de Dios porque estamos despreciando sus promesas, doctrina de Jesús, y estamos despreciando la autoridad de Cristo, y eso es pecado. Cuando nosotros estamos en medio de la prueba y somos gobernados,
no por el Espíritu Santo, sino somos gobernados por el miedo y por la desesperación. Estamos diciendo que no creemos y confiamos en las promesas de parte del Hijo de Dios y que tampoco creemos en que Él es el gobernador supremo de todas las cosas. Y de cierta manera nosotros cometemos pecado en medio de las circunstancias. Finalmente, ¿qué significa la palabra reprender? Porque dice, y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Reprender significa imponer, censurar o amonestar. En otras palabras, prohibir a los vientos y a las aguas. Eso significa que no solamente Jesús fue verdadero hombre o es verdadero hombre, sino también nos indica el texto que Él es verdadero Dios, controlando de forma sencilla la naturaleza. Él es Cristo Jesús, Él es el creador absoluto también de todas las cosas. La naturaleza le rinde obediencia a su creador. La naturaleza reconoce quién es el creador y nosotros también debemos de reconocer que Cristo es el creador de todas las cosas. Finalmente, ¿qué es lo que aprendieron los discípulos? Su fe y su confianza fue fortalecida. Su fe y su confianza fue fortalecida. Mateo 8:27, y los hombres se maravillaron. Hermanos y amigos, no se maravillaron de que los vientos y el mar pararan. Se maravillaron del despliegue de poder y autoridad del Hijo de Dios. Cuando por la gracia de Dios las pruebas pasan, nosotros no debiéramos de darle tanta importancia que fuimos sanados de cierta enfermedad o que fuimos nosotros librados de ciertos problemas. Nosotros deberíamos de darle la gloria a aquel que es digno de recibir la gloria, y ese es nuestro Dios. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Su comprensión creció aún más en experiencia. Ellos sabían que Jesús es el Hijo de Dios. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Ellos sabían de la doctrina del Hijo de Dios, pero su fe estaba siendo puesta a prueba. Marcos 4:41 nos dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lucas 8:24, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Ahora gobernaba no el temor a perder su vida. Ahora gobernaba no el temor a las olas o a las circunstancias. Ahora quien gobernaba era la santidad del Hijo de Dios. Ahora gobernaba el temor santo que toda la iglesia debe temer y debe tener a Cristo. Ahora la iglesia debe tener presente ese temor santo y reverente al Hijo de Dios. Quien gobierna nuestras vidas no deberían de ser las circunstancias, sino quien es Cristo. Aquellos hombres pues estaban ante la santidad de Jesús, por eso tuvieron miedo. Es como Juan describe estar en la presencia de Cristo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí,
diciendo: no temas, yo soy el que vive y el que estuve muerto y vive por los siglos de los siglos. Hermanos, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios y notamos el atributo de la santidad de el Hijo de Dios, deberíamos nosotros de maravillarnos, porque Jesús es 3 veces santo, 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 verdadero Dios, pero también verdadero hombre. ¿Qué aprendemos de esta enseñanza y cuál sería nuestra aplicación? Número 1, mientras más conocemos a profundidad a Cristo, mientras más conocemos a profundidad a Cristo, entre más crecemos en comunión con el Hijo de Dios, nuestra confianza en Él se va a fortalecer. Nuestra confianza en Él se va a fortalecer. Entre más nos relacionemos con el Hijo de Dios y conozcamos más el carácter de nuestro Señor Jesucristo, nuestra confianza va a fortalecerse. Número dos, en el momento de la prueba, recuerda poner en práctica lo que sabemos de Cristo y confiemos en su promesa, en sus palabras, autoridad de Jesús y enseñanza de Jesús, doctrina de Jesús. En medio de la prueba recordemos las promesas y si no lo estamos recordando, pidamos ayuda a nuestros hermanos para que nos recuerden en medio de la prueba que en Cristo Jesús estamos seguros. Número 3, las pruebas en ocasiones vienen sin avisar. Todo está bien en nuestra familia y de repente la prueba. Toda marcha bien en el trabajo y de repente la prueba. Todo marcha bien en la iglesia y de repente la prueba. Cuando viene de repente la prueba, nosotros tenemos que recordar que Dios es el que gobierna todas las cosas y Dios está en medio de nuestra prueba. Número 4, las pruebas son necesarias para fortalecer nuestra fe. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? Tengamos cuidado con decir una cosa, porque Dios puede mandar una prueba para enseñarnos otra cosa. La prueba fortalece nuestra fe y las pruebas son necesarias para recordarnos que necesitamos depender de Dios en todas las cosas. Por último, cuando Cristo sufrió llevando nuestros pecados, Él fue el siervo que sufrió, Él fue el que resucitó y es el que ascendió a los cielos y ahora nosotros estamos unidos a Cristo. Y te dejo con esta verdad de la palabra de Dios. Si el Padre nos dio a Cristo para el perdón de nuestros pecados, ¿cómo crees que se va a olvidar de nosotros en las demás cosas? ¿Verdad que la lógica va más allá? ¿Cómo crees que Dios va a olvidarse si ya nos dio a Cristo para el perdón de nuestros pecados? Nos dio lo máximo. ¿Cómo crees que no nos va a atender en lo mínimo? Por supuesto que sí lo va a hacer. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni las potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él entregó a su Hijo por nosotros y Él también tendrá cuidado de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por su palabra y gracias por el testimonio de su palabra, porque nos recuerda que todas las cosas
operan para nuestro beneficio, aún las pruebas difíciles. Pedimos, Señor, que perdone porque en ocasiones, lejos de correr a tus pies, el desespero y el temor gobiernan nuestras vidas. Nos damos cuenta que somos muy débiles y que te necesitamos. Te damos gracias porque te compadeces de nosotros a pesar como nosotros reaccionamos en ocasiones a las pruebas, de circunstancias difíciles en nuestras vidas. Pero gracias te damos porque nos has dado a nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo no has de cuidar de las demás cosas? Hoy te pedimos que nos ayudes si estamos atravesando por pruebas a permanecer fieles a tu nombre. Que nos ayudes y nos recuerdes que Cristo tiene autoridad suprema sobre todas las cosas y que tus promesas son fieles y son seguras. En medio de la prueba, Señor, llévanos a la oración y llévanos a tu palabra. No permitas que las pruebas nos alejen de tu presencia. Por el contrario, que podamos estar más cerca de ti. Pedimos por la salvación de las personas que aún no te conocen, para que puedan ver el poder que tiene Cristo y por medio de Él tener perdón de sus pecados. Ayúdales en esa gran necesidad de sus vidas y a nosotros a ser más agradecidos. En Cristo Jesús. Amén.